Camino al futuro de la UAM. Una emisión especial para conversar con las candidatas a la rectoría para el periodo 2023 a 2029, conocer sus proyectos y la visión que tienen para la universidad. Muy buenas tardes. Iniciamos estas conversaciones con las integrantes de la terna para la rectoría de la UAM por el periodo 2023-2029 a través de los medios de comunicación de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Soy María Dolores Rosales Cortés. Bienvenidas y bienvenidos. En esta ocasión nos acompaña la doctora Lorena Noyola Piña. ¿Cómo estás, Lorena? Buenas tardes. Muy bien, muchísimas gracias, Lolita, si me permites llamarme claro, así. Por supuesto. Muchísimas gracias por recibirme en este espacio que es el espacio universitario. Y para realizar esta entrevista también me acompaña Bruno Hernández Levy. ¿Cómo estás, Bruno? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Muy contento de estar el día de hoy con la doctora Lorena para escuchar las propuestas que trae y la visión que tiene con respecto a la universidad para los próximos años. Doctora Lorena Noyola, la universidad recientemente cumplió 70 años, sus primeros 70 años. ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo percibes a esta institución? ¿Y qué plantearías tú a dónde debería dirigirse si llegaras tú a ser rectora de esta institución? Pues fíjate que yo percibo una universidad con mucha fortaleza académica, estamos muy bien académicamente. Debemos impulsar nuestra vinculación hacia otros sectores de la sociedad. Tenemos que expandir la extensión universitaria. Yo para el 2029 tengo una visión de una universidad fuerte, una universidad, por supuesto, comprometida con el futuro de quienes conformamos esta gran comunidad universitaria, los estudiantes, los docentes, los trabajadores administrativos, los trabajadores de confianza y también con las comunidades que conforman el estado de Morelos. Yo veo una universidad fortalecida con la academia, pero siendo un motor de desarrollo social y un motor de desarrollo económico en el estado. Y pues bueno, no hay oportunidad de hacer mucho trabajo si no hay dinero, ¿no? Y siempre el dinero es un tema en esta universidad y en todas las públicas estatales hoy día. Sin embargo, el 21 de septiembre se publicó ya por fin en Tierra y Libertad el cambio del 3.5, del 2.5 al 3.5% para la universidad a partir de 2024. Con este dinero vamos a poder hacer algo, es suficiente, nos hace falta más. ¿Qué podemos hacer con este cambio? ¿Qué implica este cambio para la universidad? Pues implica sí un respiro, por supuesto que no es suficiente, tenemos un déficit estructural, tenemos muchas horas no reconocidas de docentes, hay que hacer algunas revisiones también en los contratos colectivos para poder apalear lo que ya constantemente nos dicen nuestros trabajadores, que hay que considerarlo, hay que tomar esas recomendaciones de revisiones. Pero sí nos funciona, sí nos sirve, sí nos da un respiro. Yo creo que tenemos que seguir gestionando ante los órdenes de gobierno correspondientes, que en este caso sería la federación, para que nos reconocieran las horas. Esa gestión no se debe de perder. Y por otro lado, creo que tenemos que expandir nuestros autogenerados para dar cotidianidad a la universidad. La vida plena de la comunidad universitaria es necesaria para que todas nuestras funciones sustantivas se cumplan bien. Y eso quiere decir que tenemos que procurar las condiciones de cotidianidad que se pueden dar a través de los autogenerados. Precisamente para profundizar un poquito más sobre los autogenerados, doctora Lorena, más o menos qué porcentaje representan estos ingresos para la universidad. ¿Es esta la única vía? ¿Hay que explorar otras vías? ¿Qué se puede hacer para que esta universidad tenga viabilidad financiera y además todos esos pasivos que todavía existen, que están controlados, pero todavía hay remanentes que es necesario pagar con diversas instituciones? ¿Qué nos dices de autogenerados y quizá algunas otras opciones que puedan ser exploradas para que ingresen a esta universidad otro tipo de recursos? Pues sí, efectivamente tenemos un reto muy importante en lo financiero. La deuda universitaria todavía está. Por supuesto, el déficit general ha sido pues atendido por el doctor Urquiza de una manera muy eficiente, pero eso no quiere decir que no tengamos una deuda que hay que atender y compromisos que tenemos que honrar. Eso es cierto y ahí está.
Nunca se deben de dejar de lado las posibilidades de gestión, cualquiera que sea. Los autogenerados han sido históricamente una parte importante cuando han surgido de extensión universitaria por parte de la Rectoría. Actualmente las unidades académicas cuentan con autogenerados, pero es muy variable. Hay unidades académicas que tienen buenos autogenerados y hay otras que no. Y eso hace diferencias en cuanto a la operatividad de las propias unidades académicas. Tendríamos que tener una gestión muy certera desde la Rectoría para que se generaran autogenerados, de forma que la propia Rectoría pueda dar cotidianidad a las unidades académicas de una equidad, con una equidad más certera. Todo se suma para que tener viabilidad financiera. Entonces, no solamente es una estrategia o no solamente podemos decir, hagamos gestión con el gobierno, hay que hacer todo, hay que ser autogenerados, hay que hacer gestión con las órdenes de gobierno y también hay que generar otro tipo de respuesta también de la sociedad. Nosotros somos donatarias, casi nunca exploramos el tema de los donativos a la universidad. Es un tema que, siendo una universidad tan importante y teniendo todas las familias o casi todas las familias morelenses con algún vínculo con la UAM, con algún vínculo porque los hijos están aquí, porque los nietos estudiaron, porque ellos son egresados, también habría que explorar otro tipo de alternativas como es la donación. Y ahora hablabas justamente de esta relación que hay entre los morelenses y la UAM, y una de esas relaciones también tiene que ver justamente con aquellos que aspiran a un lugar en las licenciaturas de la universidad. Hoy por hoy es mucho mayor el número de personas que buscan un espacio en la UAM que el número de personas que al final la UAM está atendiendo, ¿no? Tiene que ver con muchos factores, tiene que ver, por supuesto, con temas de presupuesto y con otras cuestiones, pero en este sentido, ¿hacia dónde ves el camino que se debe de andar? ¿Hacia dónde tendríamos que transitar en términos de matrícula? Pues hay muchas aristas que hay que revisar con mucho cuidado en esos temas. La primera, te diría, es la diversidad de disciplinas que nosotros cubrimos. No es lo mismo abrir matrícula en licenciaturas que tengan un requerimiento estándar dentro de las aulas a abrir matrícula en licenciaturas que requieran campos clínicos o abrir matrícula en licenciaturas que requieran laboratorios especializados, que quiere decir que tendríamos que tener acceso a reactivos que normalmente son caros. O sea, aquí habría que hacer un estudio muy cuidadoso de en dónde y cómo y cuál es realmente la perspectiva universitaria para poder ofrecer apertura de matrícula. Creo que hay un campo muy bueno en la cuestión a distancia, digital. La pandemia nos ha dejado muchas enseñanzas y entre otras cosas que dejó profesores capacitados. Tenemos una comunidad docente capacitada tecnológicamente que hay que aprovechar. Podemos internacionalizarnos también por ahí, es decir, como un juego de doble banda, ¿no? No solamente abrir matrículas, sino también explorar la internacionalización. He comentado en otros espacios en medios de comunicación que amablemente me han invitado, que uno de los sectores que me parece interesante explorar es el intercambio académico con América Latina, que tenemos el mismo idioma, que además nuestros contextos sociales son parecidos, fortalecer nuestros convenios con América del Norte y Europa, por supuesto, pero también explorar países que tengan nuestro mismo idioma y ahí podernos expandir. Y además hacer una gestión muy asertiva con la SEP para ver las modalidades y aperturar las opciones posibles para que nuestras licenciaturas puedan crecer en el ámbito a distancia. Doctora Lorena, ¿qué se puede hacer en la universidad para consolidar los temas de transparencia y la rendición de cuentas sobre el ejercicio de los recursos públicos? Una de las condiciones que se le fue impuesta a esta institución para poderle otorgar recursos y por poderla salvar de el bache financiero en el que se encontraba en esta crisis financiera fue precisamente, sí, pero revisa cómo ejerce los recursos, tienes que ser transparente, tienes que rendir cuentas y la sociedad también cada día está más vigilante de qué es lo que hacen las instituciones públicas con sus recursos. Entonces, ¿qué propondrías para consolidar estos dos temas, transparencia y rendición de cuentas en la universidad? Muchas gracias por la pregunta, Lolita. Creo que es muy interesante y ahora que comentas que la sociedad está participando también en la revisión de cuentas, creo que así debe ser. Nosotros recibimos dinero de los contribuyentes y nos debemos a los contribuyentes. Es dinero público y tenemos que ser transparentes, tenemos que ser certeros en esa gestión y rendir las cuentas que se requieran, por supuesto con base en la autonomía universitaria. Se hará todo lo que se tenga que hacer con respecto a las auditorías que nos marque la ley,
y cumpliremos con esa ley mientras estemos usando dinero público. Y por supuesto que tenemos una Contraloría que no es fácil. También hemos ido avanzando. Muchos de nosotros como universitarios ya presentamos nuestra declaración patrimonial. Sé que es un tema que a lo mejor no nos gusta, pero los que estamos siendo, o lo que fuimos funcionarios, yo acabo de dejar la dirección el 27 de septiembre, la dirección de diseño, los que hemos sido funcionarios presentamos nuestra declaración patrimonial, que pasa también por una transparencia institucional. Entonces se hará todo lo necesario porque nos debemos a esos contribuyentes y ellos requieren saber y es bueno que sepan, porque participando en los recursos públicos también saben dónde está su dinero. Y pasando un poco al tema del posgrado, ¿no? Ya hablamos un poco del asunto de matrícula de licenciatura y tal. Los posgrados de la UAM cuentan con una calidad reconocida, ¿no? La gente los ubica, sabe que son buenas opciones, pero además hasta hace poco había muchas opciones de becas. Y a partir de un cambio que se hizo en la ley de CONACYT, ha habido este cambio también en los distintos posgrados, en la manera de evaluarlos y en la manera de asignar estas becas y estos apoyos. ¿Qué posición tienes con respecto a esto? Con respecto al cambio que hubo, a dónde está colocado ahorita la UAM, tanto en términos, bueno, sobre todo de los posgrados, y hacia dónde tendríamos que ir en ese camino. Pues fíjate que soy una persona convencida de los términos de interculturalidad, inclusión, de la transdisciplina y los cambios que se han dado en CONACYT, como nosotros venimos manejando en los posgrados de los que soy parte, ese tipo de conceptos desde hace mucho tiempo, pues nos han favorecido mucho. Entiendo, por supuesto, el problema que se da en posgrados que son más de ciencia dura, por supuesto que hay que apoyarlos. Yo creo que tenemos una excelencia académica irrebatible, es cuestión como de visualizar dónde están los beneficios y hacerlos notar, porque están ahí los beneficios sociales, a lo mejor no están acentuados, pero hay que acentuarlos y con esto yo creo que se cumpliría, porque la educación pública, no solamente la del Estado, sino del país, cumple una función importantísima a nivel social y la verdad es que nosotros, con todos los científicos que están aquí, aportamos al conocimiento nacional y mundial y por supuesto que es indispensable que sea socialmente relevante. Y hay que acentuar eso, porque sí se hace y ya está ahí. Entonces, desde mi punto de vista, a veces las formas no son las adecuadas, no es necesariamente una forma tan sutil como se dieron los cambios, pero son cambios que nos hacen acentuar la ventaja que tenemos y yo estoy segura que ningún científico cree o siente que su ciencia no impacta. Todos sienten que impactan y es así, y hay que acentuar ese discurso para que corresponda a la política federal. Entonces es un tema de reorganizar y de volver a redactar y replantear cómo están diseñados algunos posgrados para que puedan ser tomados en cuenta y no se les retiren las becas. ¿Ese es el punto, De doctora? hecho, así fue como varios de nuestros posgrados recobraron sus niveles 1. Hay algunas otros términos que se están revisando y seguirán revisándose a nivel institucional, como la gratuidad, que desde mi punto de vista, por supuesto, siendo una universidad pública, estamos obviamente obligados, si queremos pertenecer al CONACYT y tener becas, a seguir las reglas de operación que ellos marcan. Por supuesto que hay una gestión institucional que hay que hacer y explicar algunas cosas, porque entiendo que algunos posgrados no pueden ser gratuitos simplemente por las necesidades propias de la operación de los posgrados. Es decir, posgrados que requieren laboratorios especializados o cosas así, los propios laboratorios requieren funcionar y esto requiere un financiero, ¿no? Un asunto financiero. Yo también estoy pensando que los autogenerados desde una rectoría pueden impactar precisamente en esas cuestiones que son de posgrado para poderles dar cotidianidad a los planes de estudio y en su momento evaluar junto con los directores y directoras de las unidades académicas cuáles son las posibilidades reales de llegar a esa gratuidad. Doctora, ¿consideras también que la universidad debe insistir en los esfuerzos de los registros de patentes, la innovación y la transferencia del conocimiento? Este es un nicho que la universidad debe explorar con mayor intensidad. Sí, y también hay que añadir proyectos de economía circular y proyectos de economía solidaria, que en los contextos sociales en los que nos encontramos también son muy importantes. Es decir, tenemos que ampliar ese paraguas, no solamente ir
por los registros de patentes, no solamente ir por la innovación tecnológica, sino también ver la innovación social en cuanto a procesos económicos. Hay muchas comunidades en nuestro estado que necesitan a la universidad y que nosotros tenemos la potencialidad para responder. Y generando proyectos económicos de economía circular y economía solidaria, también se genera riqueza, también se generan empleos y también podemos ganar. Uno de los temas que son, pues, de los que más preocupación genera en las audiencias aquí en radio y también dentro de la comunidad universitaria es la seguridad. En términos de la seguridad para la comunidad universitaria, ¿qué tienes en mente? Ahí, fíjate que yo he comentado ya en otras ocasiones que tenemos que ir en una vía paralela. Uno de los conceptos claves en mi proyecto, en el plan de trabajo que estoy presentando, es la cultura de paz. Tenemos que tener y proyectar cultura de paz, que eso quiere decir que en la universidad tiene que ser un concepto transversal e ir modificando nuestros contextos, pero además tenemos que seguir gestionando con los 3 órdenes de gobierno. La UAM tiene varios municipios, estamos presentes en varios municipios, y eso quiere decir que todos los municipios en los que estamos tienen un presidente municipal o presidenta municipal que gestiona diferente con el gobierno del estado. Tenemos que tener la asertividad para poder entender cómo cada municipio está gestionando su propia seguridad, si están en mando coordinado o no, para poder hacer las gestiones y recibir apoyo de los municipios, del gobierno estatal y por supuesto del gobierno federal. Esa gestión se tiene que hacer y también hay que apuntalar la cultura de paz dentro de la propia universidad, que al generar identidad, generar pertenencia y generar comunidad, nos estaremos cuidando más asertivamente hacia adentro. ¿Cómo podemos traducir esta cultura de paz en nuestras actividades cotidianas como universitarios para autocuidarnos y estar conscientes de que es una época complicada y que la seguridad también puede partir desde nuestras actividades y no ponernos en riesgo? ¿Podrías darnos algunos ejemplos? Claro que sí. Mira, es muy importante aprender a resolver pacíficamente los conflictos. Hay otros le dicen de manera no violenta, ¿no? Yo prefiero decir pacíficamente, pero es la resolución de conflictos de forma no violenta. Si nosotros empezamos a aprendemos a resolver de forma pacífica nuestros conflictos y los conflictos en nuestro entorno, nuestros contextos universitarios pasarán por un proceso que nos lleva a una cultura de paz. Y eso quiere decir que se van creando lazos, se reconforma el tejido para crear lazos solidarios y sororarios. Entonces, ese es un pequeño ejemplo, hay muchos más. Yo sé que es una cuestión difícil, pero es más difícil si no empezamos a generarla. Esto tiene que ser urgente porque finalmente la cultura de paz y la resolución de conflictos no violentos nos van a llevar a impactar también a la sociedad y creo que estamos en un punto donde necesitamos empezar a voltear a vernos y resolver de otra manera los conflictos y poder generar lazos solidarios y sororarios. Justamente uno de esos temas que en los últimos años ha tenido la universidad, se han registrado aquí al interior y ha tenido la universidad que resolverlos y que empeñarse y emplearse a fondo para tratar de salvarlos, es los temas de violencia de género. Tenemos una unidad ya de género. Ha habido algunos intentos, pero ¿qué propondrías para que los actos de violencia, especialmente en contra de las mujeres, puedan tener una conducción adecuada, se puedan procesar y las jóvenes universitarias, sean alumnas, profesoras, puedan sentirse seguras y puedan saber que esta institución reconoce los derechos de las mujeres? Es un tema muy interesante y es una cuestión compleja. No se puede resolver con una sola línea. Tenemos que hacer un equipo de trabajo muy certero y aplaudir la denuncia en cuanto a la valentía que requiere quien denuncia, ¿no? Y es también cierto que tiene que pasar por un proceso objetivo donde se sienta seguro quien está denunciando y donde se sienta también escuchado quien es denunciado, ¿no? Muchas veces esto es lo que genera una pequeña fricción, ¿no? Se tiene que dar, así son los procesos, pero yo creo que lo que principal hacer es revisar nuestra normativa universitaria que no está dando la certeza adecuada tanto a quien denuncia
¿no? Como a quien es parte de este proceso de denuncia. Y ahí es donde hay que atacar primero. Y digo atacar porque hay que ser muy certero, pero es la normativa universitaria lo primero que yo empezaría a revisar para dar certeza y, por supuesto, dar espacios de acogimiento a quienes valientemente denuncian la violencia. Creo que también ahí muchas veces surge una frustración si no se sienten realmente escuchadas. En el caso de las mujeres, que no son las únicas que pueden ser violentadas, por supuesto, eso se entiende, pero bueno, a pregunta expresa por las mujeres, hay que acoger a las mujeres que están denunciando en una forma segura, muy arropada, y darle certeza al proceso con la normativa adecuada. ¿Consideras que el actual protocolo de atención a víctimas está bien? ¿Habría que hacerle algunas modificaciones? Hay que revisarlo porque también hay que armonizar con toda la normativa laboral, que es donde se han presentado algunas pequeñas fricciones o grandes fricciones, y tendríamos que tener una normativa mucho más armonizada también con las leyes externas que nos rigen. La universidad no solamente se rige por leyes internas, sino que en este caso en algunos ha impactado a las leyes laborales que rigen a nuestro país, ¿no? La Ley Federal del Trabajo. Entonces, en ese sentido hay que armonizar, hay que dar certezas y, por supuesto, como insisto, puertas abiertas, aplaudir la denuncia valiente y escuchar siempre. La universidad es un espacio complejo, es un espacio diverso. La comunidad como tal está conformada por varios grupos y cada grupo tiene formas de ver diferente tanto a la universidad como el contexto donde estamos, ¿no? Y en esta lógica, ¿qué acciones emprenderías para armonizar estas expresiones diversas y plurales que hay al interior de la universidad? ¿Cómo trabajarlo? Qué bueno que me preguntas eso, Bruno, porque el plan de trabajo habla muchísimo de la diversidad universitaria, habla de la diversidad de disciplinas y de la diversidad de actores universitarios, que somos, yo a veces he comentado que parece que somos varias universidades en una, ¿no? Muchos tenemos realidades diferentes al interior, y yo creo que una de las cosas principales es devolver los espacios dialógicos que se han ido perdiendo por circunstancias diversas, o sea, ¿no? La pandemia es una de ellas y es muy importante, y si uno hace memoria, solo tenemos un año realmente de haber regresado. Este semestre se cumplió un año realmente de haber regresado. Tenemos que atender la salud mental y tenemos que reaperturar esos espacios dialógicos donde la universidad se conoce a sí misma, conocemos esta diversidad, empezamos a acoplarnos, reconocernos y, por supuesto, incluirnos en la mirada, y además eso va a hacer que crezca tanto el conocimiento como el tejido universitario. Doctora, pero ¿será entonces complicado tratar de armonizar estas voces múltiples que a veces también pueden traducirse en intereses diversos que también pueden ser legítimos, pero es fácil la gobernanza en la universidad? Te voy a cambiar la palabra. No es complicado, pero sí complejo. Complejo. Es complejo. Tiene muchas aristas. Aquí un poco como una teoría de sistemas, ¿no? Tiene muchas aristas. Lo importante son las relaciones. Hay que hacerlo, hay que iniciarlo, hay que aperturar estos espacios dialógicos para dar gobernanza, justamente, porque precisamente estos nodos separados donde no nos vemos, creo yo, que influyen más en que no haya gobernanza a largo plazo que las complejidades que implica un espacio dialógico para dar y fluir en gobernanza. Aquí hay un tema que se nos quedaba un poquito en el tintero y que me gustaría retomar, que tiene que ver con la investigación. Mucho del trabajo y de los aportes que la universidad hace, no solamente al Estado, pero también al país, e incluso al conocimiento en general, está del lado de la investigación. ¿Qué plan tienes para el desarrollo de la investigación, que ya hoy en día, como bien decías, tiene un lugar destacado tiene un lugar destacado, pero hacia dónde crees que debe encaminarse la investigación en la UAM? Cada uno de nuestros cuerpos académicos que se dedican a la investigación científica en humanidades, en creación, ellos tienen sus propias líneas de generación y aplicación del conocimiento. Me parecería erróneo dirigirlas o reordenarlas desde una rectoría. Hay que apoyar lo que se tiene. Todos ellos son pertinentes, si no, no tendrían los SNIS, no tendríamos los PRODEP, no tendríamos estos registros que nos hacen pues ser una de las principales universidades en este país.
hay que apoyarlos y para mí la cotidianidad es básica para que ellos tengan este apoyo. Y cuando digo cotidianidad, de veras es la cotidianidad, o sea, es que tengan acceso a que poder tener reactivos, que tengan acceso a poder tener consulta de libros en bibliotecas especializadas, es poder decirles van a tener un aula que sí sirve todo, es poder decirles va a haber baños con jabón y papel, es poder decirles sí vamos a tener todo lo que ustedes requieren para llegar y que hagan lo que tienen que hacer y lo que quieren hacer y por lo que están en una universidad pública, que es la investigación. Tenemos una producción académica enorme, valiosísima, diversa, y eso es la universidad, esa diversidad, y hay que apoyarla como ellos la están proyectando. Doctora Lorena, ¿qué pasos son necesarios dar para consolidar la optimización de procesos, el aprovechamiento de las tecnologías, de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digitales? Justo antes de que nos fuéramos a pandemia, recuerdo que en la universidad se impulsó el tema de la firma electrónica, pero llegamos como en safe, ¿no? Rayando. Afortunadamente este proceso se dio antes de la pandemia y eso ayudó muchísimo a que incluso trabajando desde casa las cosas fluyeran en la universidad. Todo este tema de las tecnologías de información, comunicación, conocimiento, ¿qué importancia merecería en tu gestión? ¿Qué se debe hacer en este tema? Yo soy una convencida de que se debe transitar hacia allá, porque ahorra muchos procesos burocráticos y además da certezas, ¿no? Por ejemplo, el cambio que hemos tenido, y se lo reconozco a la gestión del doctor Gustavo Urquiza, la verdad, yo tengo 16 años gestión, he sido directora de 2 unidades académicas y verdaderamente el cambio y la transformación de nuestro sistema escolar se nota muchísimo. Eso es darle certeza a nuestra comunidad estudiantil y darle certeza a nuestra comunidad docente. Tenemos que seguir transitando hacia allá con pues toda la tecnología de punta, de vanguardia. Como dices tú, la e-firma ha resultado excelente porque además se hace un archivo, se queda un archivo digital en los anales universitarios que cuando eran en papel se podía perder, y ahora la verdad es que también para los que hacen investigación sobre la universidad, hablando un poco de investigación, está padrísimo porque ahí están todos los documentos que han sido firmados por todas las autoridades y por todos los tiempos completos y toda la gente, ¿no? Entonces eso me parece interesantísimo, hay que seguir transitando para allá, impulsarlo, fortalecerlo, porque es finalmente lo que nos va a permitir tener una viabilidad de justamente rapidez a la hora de hacer algunos procesos y certeza. Y las habilidades también que deben completar en su formación no solamente los alumnos, sino también los profesores. Claro que sí, la capacitación docente es muy importante. Está mandatada por el contrato colectivo finalmente y también por la normativa institucional, y hay que seguir capacitando a nuestros docentes para que ellos mismos pues puedan conocer las ventajas que les implican nuestros ambientes digitales. Me parece que en el caso de IUAM es una gran plataforma, hay que fortalecerla, impulsar el uso de otras plataformas de gerencia de aprendizaje, por supuesto que lo complementen, porque IUAM no tiene todo lo que tienen, por ejemplo, un Teams, un de Microsoft o a lo mejor un Google de Classroom. Sí hay que fortalecer lo que tenemos en IUAM y seguir capacitando a nuestros docentes, a nuestros estudiantes, la comunidad estudiantil y también a la comunidad de trabajadores administrativos y de confianza que también son usuarios de estas plataformas que nosotros hemos ido desarrollando. Al inicio de esta conversación nos platicabas que para ti, para este proyecto, es muy importante expandir la extensión universitaria. Es una casa de donde vienes, porque al final has sido secretaria de extensión de esta universidad y bueno, tú tienes muy claro la importancia que tiene ese campo para nuestra universidad y para la sociedad en general. En ese sentido, y pensando un poco en esta vía que plantea el modelo universitario de vinculación y comunicación con la sociedad, ¿qué plan tienes? ¿Por dónde va la propuesta? Mira, la verdad es que sí, la extensión universitaria, las 3 funciones sustantivas, la docencia, la investigación y la extensión universitaria deberían de transitar en equidad. Finalmente, a todos los PITCs y todos los docentes de esta universidad, los de tiempo completo, también nos piden hacer extensión universitaria. Es un tema que también ha traído la federación con con la presidencia del presidente Andrés Manuel López Obrador. Se ha ido gestionando la extensión y la difusión de los saberes y del conocimiento como una parte muy importante que ya se requiere también en los indicadores universitarios. Entonces, es una cosa que tenemos que hacer desde una rectoría para que todas nuestras comunidades
tanto docentes como estudiantiles, tengan la oportunidad de presentar lo que están haciendo a la sociedad. Y además, por supuesto, aportar a esa sociedad. Yo pienso que nosotros tenemos una gran fuerza, por ejemplo, en las horas de servicio social. Tenemos un servicio social que tiene que cumplir toda la comunidad estudiantil, 480 horas, está mandatada por la Constitución mexicana, es una retribución que ellos hacen para agradecer el dinero que los contribuyentes pusieron en su formación, finalmente, y si tienen líneas rectoras muy precisas, que es uno de los proyectos que yo estoy presentando, con líneas rectoras muy precisas, todas esas horas de servicio social, que son miles al año, podrían impactar en extensión universitaria, tanto con proyectos de economía circular, como economía solidaria, como con proyectos, por supuesto, culturales, con proyectos que ayuden a las comunidades y que ayuden a la sociedad a tener una mejor perspectiva. Y eso es parte de la extensión universitaria. Por supuesto, la venta de servicios, la capacitación empresarial, que históricamente hemos tenido muy buenos resultados ahí. Efectivamente, cuando yo fui secretaria de Extensión, el equipo de educación permanente tenía varios contratos grandes de capacitación a las empresas y nos iba muy bien. Había recursos universitarios que se pueden repartir en esta cotidianidad a la que yo hago referencia, y además históricamente hemos tenido periodos, como dicen coloquialmente, de vacas gordas con Extensión, verdaderamente gordas, arriba de los 80 millones de pesos al año por servicios, ¿no? Y yo creo que eso se debe recobrar. Tenemos que redirigir los esfuerzos de la extensión universitaria y los servicios universitarios para poder generar estas condiciones. ¿Cómo qué tipo de servicios, por ejemplo, doctor? Mira, cuando estuvimos capacitando empresas, por ejemplo, se capacitaba al IMSS, entonces se iban a las instalaciones del IMSS, que eso es muy práctico para la universidad porque no requiere tener instalaciones, ¿no? Entonces tú llevas a los capacitadores, al IMSS, al ISSSTE, a las empresas, y les das capacitación. Nosotros dábamos capacitación, por ejemplo, de manejo de Office, ¿no? De manejo de Office básico, de manejo de paquetería básica, que ayudaba a los trabajadores del IMSS, del ISSSTE, a tener una gestión interna mucho mejor, y la universidad cobraba por estos servicios especializados, ¿no? Eso es, por ejemplo, un ejemplo, pero hay más. Pero existe obviamente el perfil de los universitarios para poder brindar los cursos, o sea, simplemente reactivar este tipo de estrategias para poder también tener ingresos. Así es. Tenemos muchos talentos en la universidad que podríamos aprovechar para seguir creciendo y, por supuesto, en una colaboración mutua. En esta misma línea, pues ha estado también en la Facultad de Artes en su momento, y ahí y en muchas otras facultades tenemos un valor importante en la creación y en poner a disposición o poner, digamos, en juego una serie de manifestaciones culturales importantes, digamos, ¿no? En ese sentido, ¿qué piensas tú que dentro de esta parte de reforzar, de reorientar, qué piensas que se puede hacer en ese sentido para que la presencia que está teniendo ya la universidad con toda esta oferta cultural que ya tiene, que pueda llegar más lejos? Mira, la verdad es que yo me considero una persona defensora de las expresiones culturales. He dado la lucha internamente para que se reconozcan los valores artísticos en esta universidad, el Sistema Nacional de Creadores. Impulsé varios proyectos educativos, varios posgrados que tienen que ver con el arte, con la cultura. Todavía soy parte de los núcleos básicos de 2 de ellos. Dirigí artes de 2007 a 2012 y participé en el proyecto de la Escuela de Teatro, Danza y Música también, ahí de un poquito de chismosa, pero pude hacerlo porque yo creo, y por supuesto de diseño, ¿no? que es la facultad que fundé. La cultura es importantísima, me parece que hay que voltearla a ver con otra óptica, porque de repente piensan que solamente es entretenimiento, y sí, también es entretenimiento, pero desde mi mirada es donde se generan las identidades, ¿no? Entonces yo siempre pongo de ejemplo el cine mexicano de la época de oro, donde ahí se generan todos los estereotipos del mexicano, ¿no? Finalmente es posrevolucionario, venimos de una revolución, una independencia, una revolución, y ahí se generan los estereotipos. Entonces, la imagen tiene un poder impresionante, la cultura también, y hay que fomentarla desde miradas universitarias. Apoyar cualquier expresión artística y cultural va a ser parte de mis prioridades, porque yo creo que eso debe ser una contribución universitaria a la sociedad.
Porque muchas veces los primeros presupuestos que se recortan tienen que ver con estas facetas culturales y artísticas, porque se piensa que eso son un gasto, ¿no? Y no es una inversión. Entonces es interesante tu punto de vista, porque al final del día la difusión de la cultura, las artes, todo esto es lo que hace a la sociedad entrar en un proceso civilizatorio también. No, es importantísima la función que pueda realizar la universidad en este sentido. Más talleres, una mejor infraestructura para que la universidad tenga muestras culturales. ¿Qué podría hacer? Sí, hay mucho que hacer por ahí. Sí, por supuesto, más talleres. Y fíjate, los talleres es una cuestión muy bondadosa para todos, porque gana el que lo imparte, gana la unidad académica que lo gestiona, se gana con lo social, ¿no? Estás impactando hacia afuera, y entonces yo pienso que esas cosas son ganar siempre, ¿no? Las exposiciones también, o sea, la gestión cultural, todo lo que es mostrar lo que somos, muchas veces es, por ejemplo, yo dirigí, cuando fui secretaria de Extensión, tuve el privilegio de coordinar la red de extensión y difusión cultural de la NUYES, y bueno, o sea, vas a otras universidades y te das cuenta que por la cultura y por esa red pasaban muchísimas cosas, ¿no? Y es bien interesante, o sea, la verdad es que sí, yo sé que siempre se recorta ese presupuesto, pero no debería. Talleres, exposiciones, centros, que la gente vea centros culturales. Aquí de hecho, nuestros vecinos tienen uno precioso y grandísimo. Exacto. De hecho, en mi plan de trabajo estoy poniendo 2 cosas que me interesaría mucho también como parte de la regionalización, que son las casas de cultura y las casas de las ciencias, porque también es muy importante que los niños tengan acceso a la ciencia y que tengan acceso a la difusión científica. Tenemos excelentes profesores investigadores aquí que dan también talleres para niños y que se antojan muchísimo. Entonces, no solamente es esa parte de la cultura, bueno, la cultura es todo, ¿no? O sea, pero hablando del concepto cultural, no solamente es eso, sino también la ciencia, y hay que apoyar ese tipo de casas para poder impactar, pero además mostrar lo que hacemos, y se genera una dinámica de verdad estupenda con las comunidades, responden muy bien, y yo creo que sí, tendríamos que impulsar eso. Hay un tema al que todavía no hemos llegado, pero que me parece que es muy importante y tiene que ver con los más pequeños de esta casa, que son los de educación nivel medio superior, las prepas. Hemos dicho en otras entrevistas que siempre que llegamos al tema de las prepas es un tema porque para algunos es así como algo que dicen, bueno, pero las prepas, toda la universidad, los posgrados, tal, bueno, y las prepas, ¿no? Uh-huh. Así como si fuera algo como adicional o tal. ¿Qué visión tienes tú con respecto a las preparatorias dentro del proyecto universitario, la relación que las preparatorias tienen que tener pues con el resto de la formación universitaria y con el quehacer y el convivir de la comunidad universitaria? ¿Qué ideas tienes en el proyecto que traes? Fíjate que a mí las prepas se me hacen súper importantes porque son los semilleros. Son los semilleros de talentos en todos, de talentos científicos, de talentos culturales. Ahí están realmente estudiantes que se están preocupando por su propia formación, ¿no? Y además yo siempre he reconocido la labor que hacen quienes dirigen nuestras preparatorias, porque están trabajando con menores de edad, que es una circunstancia muy particular. Es de verdad de valientes estar dirigiendo una unidad académica donde no solamente son la comunidad estudiantil, sino es la comunidad de los padres de familia quienes están implicados en la formación de sus hijos. Y los titulares de las preparatorias tienen todo mi respeto. Se los he expresado, no en tus micrófonos, se los he expresado de forma personal y durante años, porque me parece muy valiente que además de eso estén cumpliendo con estándares de calidad, estén dando apoyo a sus comunidades, estén viendo por las preparatorias. Es realmente loable la labor que hacen y se las reconozco. Y en el sentido de la importancia que tienen, pues así surgió también la universidad, ¿no? Entonces tenemos nuestra Prepa 1, que fue la primera preparatoria, y hay que darle apoyo a las prepas. Tienen una particularidad es un desafío.
porque no reciben dinero de la federación y no están reconocidas. Esas son, digamos, las horas de docencia que se imparten en las preparatorias, son parte del déficit estructural que comentaba hace rato. Entonces es un desafío no insalvable. Me parece que tenemos todo para poder gestionar que las preparatorias tengan mayores recursos. Además hay una particularidad también de la comunidad universitaria, es muy solidaria entre ella y también las unidades, quienes han dirigido o dirigen las unidades de educación superior o que tienen posgrado, ¿no? Han sido solidarias con las preparatorias. Yo particularmente estoy por un pase directo a las licenciaturas, por supuesto con medidas académicas, porque se tienen que dar las medidas académicas, pero a mí me gustaría fortalecer, lo planteo en el plan de trabajo, fortalecer a las preparatorias también desde otros puntos de vista. Uno de ellos es justamente la retribución social que ya está mandatada en nuestros posgrados, que eso es reciente, es nuevo, ¿no? Es de este sexenio. Y está mandatada a quienes reciben beca CONACYT. Esto no lo teníamos el mandato constitucional de nuestro servicio social a las licenciaturas, pero ahora está mandatada la retribución social en los posgrados. Y yo creo que es una excelente forma de fortalecer a nuestras preparatorias. Si nuestros estudiantes que van a hacer retribución social sin impactar lo que implica la retribución social para con sus posgrados, puedan impartir talleres de 5 horas o de 10 horas o llevar actividades a las preparatorias, vamos a fortalecer, porque son nuestros estudiantes de posgrado que son de alto nivel y nuestros estudiantes más pequeños, como tú les llamas, que pueden beneficiarse de todo este conocimiento que se está generando de punta y lanza desde los posgrados. A mí me parece que esa estrategia me encantaría verla hecha realidad. Esto también contribuiría, doctora Lorena, a tratar de ayudar, sí, a todos los universitarios grandes, medianos, más pequeños. Con la pandemia nos fue muy difícil. Cuando uno como profesor recibe a los jóvenes recién egresados de las prepas, también observa que necesitan ayuda, que necesitan acompañamiento. ¿Has tenido alguna relación cercana con ellos que te pueda dar una idea de cómo están los jóvenes de las prepas después del proceso de la pandemia, del confinamiento? Fíjate que sí, durante los procesos que me tocó encabezar de ingreso a la Facultad de Diseño, notamos que sí había un cambio social, un cambio de comportamiento. Me parece indispensable atender la salud mental. Me tocó echar a andar un proyecto de salud mental en la Facultad de Diseño. Teníamos una experiencia fuerte, había mucha ideación suicida, por ejemplo, en nuestros jóvenes que estaban regresando al aula. Hay mucha ansiedad. Eso hay que atenderlo prioritariamente. Tenemos que tener un programa de salud mental para poder apoyar a estos jóvenes. Y una cosa que me parece básica también, y vuelvo a la escucha, ¿no? Escuchar a nuestros jóvenes es indispensable. Yo creo que yo soy siempre de política de puertas abiertas, siempre he recibido a la comunidad estudiantil y creo que es indispensable para saber y tener pistas por dónde poder ayudarlos, ¿no? Una escucha que tiene que hacer la rectoría, en este caso, si llegó a la rectoría, para apoyar la salud mental de nuestros jóvenes es indispensable. Llegaron muy vulnerables, pero también todos los profesores, o sea, porque siempre hablamos de la comunidad estudiantil, pero no, llegamos igual los profesores y llegaron igual la gente de confianza. Y yo justamente en una entrevista que tuve por la mañana recordaba que a veces llegaban hasta 5 esquelas diarias. Fue una cosa tremenda, una cosa muy fuerte para toda la comunidad universitaria y tenemos que ser solidarios y sororarios entre nosotros para poder tener resiliencia adecuada y a poder apoyar a nuestra comunidad estudiantil, que finalmente pues es la más importante de nuestra universidad en cuanto a formación humana. Y bueno, adelante, tenemos tiempo. ¿Una pregunta más? Sí, me gustaría todavía profundizar un poquito más en esta parte de las preparatorias. Hoy día en nuestras preparatorias tenemos distintas formas y planes, digamos, ¿no? Tenemos unas que son bivalentes y que permiten que los chicos, además de con la preparatoria, salgan con algo con lo que pueden trabajar. Y hay otras que es simplemente la prepa, como un poco más en la lógica de que cursen después una licenciatura. Dentro de estos dos planes que existen en las preparatorias, ¿tú crees que debemos de impulsar más todavía esta parte bivalente o que está bien que sigamos manteniendo estas dos lógicas de una prepa sin una opción adicional con la otra prepa con la opción adicional?
Fíjate que yo creo que hemos respondido muy bien a la bivalencia, ¿no? Porque sí tenemos indicadores de titulación, que era hace muchos años la universidad en sus planes de licenciatura, me voy a regresar un poquito a la licenciatura, tenía una cosa que se llamaba profesional asociado, ¿no? Una especie de licenciatura técnica que a los 2 años de estar en tu licenciatura tenías la opción para un título de profesional asociado, ¿no? No tenía indicadores de titulación y la universidad decidió en los debates de consejo universitario pues ya no tener profesionales asociados, sino licenciaturas completas. Pero las prepas han logrado estos índices de titulación que son requeridos para las prepas que tienen bivalencia y les dan a los chicos una oportunidad de tener un trabajo mejor remunerado cuando obtienen estos títulos. Yo creo que la bivalencia es muy valiosa. Sin embargo, también pienso que las preparatorias que solo son preparatorias tienen otra función social y tendrá que ser a nivel familiar la discusión de dónde poder inscribir a sus hijos. Sí, ya estamos prácticamente llegando al final de esta entrevista, doctora Lorena Noyola, y quizá lo último que faltaría conocer de tu parte sería un mensaje final tanto a la comunidad universitaria como a la sociedad morelense. Al final la universidad también se debe a la sociedad, estamos vinculados y mientras ese vínculo sea más estrecho, la universidad es la razón de ser, ¿no?, de una sociedad, y la sociedad puede avanzar y desarrollarse cuando tiene una universidad sólida. Entonces, un mensaje para la comunidad universitaria y otro para la sociedad de Morelos. Claro que sí. Pues a ambos dos les diría, confían en el proyecto. Yo soy una persona que tiene una gestión asertiva, que me gusta mucho la gestión y ayudar a la comunidad universitaria, pues que se acerquen a los representantes que tienen en Consejo Universitario para que ustedes les emitan sus opiniones después de hacer un análisis. Me parece que este proyecto es muy fuerte, está muy bien y yo garantizo una gestión asertiva. Y a la comunidad y a la sociedad externa de la universidad, pues eso, que a mí me gustaría mucho que en 2029 esta universidad sea un motor de desarrollo social y un motor de desarrollo económico, que si se logra la rectoría y en mis manos está, por supuesto que lo haremos para que toda la sociedad en general esté cierta de que esta universidad les va a aportar más de lo que ya les aporta. Muy bien, pues muchas gracias por esta entrevista, doctora Lorena Noyola Piña. Muchísimas gracias, Lolita, muchísimas gracias. Y mucha suerte. Gracias. Concluimos esta transmisión. Muy buenas tardes. Aquí termina esta emisión especial. Para más información sobre la trayectoria de las candidatas y sus proyectos, acceda a www.uam.mx. Esta es XHUAEM, Radio UAM, transmitiendo en sus 2 frecuencias, 106.1 FM en Cuernavaca y 89.7 FM en Cuautla, desde nuestras instalaciones en Avenida Universidad 1001, Colonia Chamilpa, para todo el estado de Morelos. Número telefónico 777-329-7911. Radio UAM, Radio Pública Universitaria. La radio universitaria cuenta con el servicio de Defensoría de Audiencias para asegurar que todos nuestros contenidos sean de calidad y cumplan con los valores de interculturalidad, inclusión y género. Envíanos tus comentarios o sugerencias al correo defensoría@uam.mx. Participar es tu derecho. Somos UAM Radio. Nomás una probadita para agarrar felicidad. Total, ¿qué puede pasar? Puede pasar mucho. El fentanilo te engancha desde la primera vez. Esclaviza tu mente y tu cuerpo.